días. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el economista Wildo González. Wildo, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar nuevamente de nuestro programa. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo a la teleaudiencia. Wildo, queríamos consultarte tu evaluación, digo bien, sobre lo que sería este cierre económico en el año 2024. Se tenía una expectativa de crecimiento económico, inflación moderada. Entiendo que eso se cumplió a grosso modo, pero siempre hay que hacer el análisis fino. ¿Qué estuviste observando, Wildo, en materia de lo que fue el año 2024 que está cerrando? ¿Y qué te parece que es lo importante justamente de ir analizando de cara al año 2025? Bueno, para empezar, como dijiste, las proyecciones se están cumpliendo. Ya a comienzo de año se tenía una expectativa de crecimiento en torno a 3,8 por parte del Banco Central, ahora subieron a 4. En mi caso particular, yo esperaba un PIB de 3,5. En general, la inflación no se esperaba que sea un gran tema, a pesar de que a comienzo de año pareció ser un tema por el tema del incremento del precio de los alimentos, especialmente por los temas de efecto de segunda vuelta que podían pasar, que al final se materializaron por suerte y que al final tuvieron teniendo una reversión más rápida, incluso un poco más bajo allá de los promedios históricos en el caso de los componentes volátiles del IPC. Eso va a hacer que nuestra inflación termine un poco por debajo del 4%, ahora en diciembre probablemente. Por el lado del PIB, la historia macro es más o menos no tan igual a lo que probablemente pensábamos. A comienzo de año pensábamos que íbamos a crecer 3,8, impulsado por un superávit de una balanza comercial, recuperación de la inversión y un consumo sostenido, o sea, dinámico, pero no fuera de sus patrones habituales. Y nos terminamos encontrando con un choque de término de intercambio que hace que la balanza comercial termine contribuyendo de manera negativa al crecimiento. Y el grosso del, del crecimiento, la parte importante del crecimiento económico, va a estar sustentado por el consumo privado, según la proyección del Banco Central, y con una recuperación de la inversión, especialmente en el sector ligado a la construcción. Ahora, yendo al detalle un poco más de qué es lo que es, la historia es completamente distinta a lo que pensábamos. Tenemos una economía en la que estamos golpeados por un sobredeterminado intercambio que es negativo, que resulta ser más intenso de lo que pensábamos. Un escenario internacional que cambió bastante también. Y un mercado laboral que con los datos del tercer trimestre que nos mostró el INE, tenemos un mercado laboral bastante débil, con un débil segundo trimestre, débil tercer trimestre, que no está muy en línea en todo caso, acorde al aumento de la previsión de crecimiento del Banco Central. Entonces, probablemente si después uno tiene que hacer una predicción más fina, uno probablemente no aumentaría la predicción de PIB de 3,8 a 4, sino que incluso probablemente deberían haber seguido el 3,5 que yo tenía. O sea, yo no veo elementos para aumentar la predicción de crecimiento, dado que veo un mercado laboral que está muy débil. Por el lado internacional, el escenario cambió bastante. Se tenía la expectativa de que la Fed iba a ir reduciendo tasa, y eso iba a ir comprimiendo de alguna manera las tasas de interés a nivel internacional. Efectivamente, la Fed empezó a reducir tasas. Estamos en pleno proceso de reducción de tasas de la Reserva Federal. Pero incluso este mes, lo más seguro es que la Reserva Federal baje la tasa. Ahora, el problema, parece que hay un problema, pero en realidad sí hay un problema, porque al final todos tenían un escenario en que la tasa final a la que llegaba la Reserva Federal era hasta en torno a 3%, incluso un poco por debajo de 3%, que suelen ser los niveles neutrales de la tasa de la Reserva Federal. No obstante, ahora como un escenario en el que la mayor parte del mercado, pero también el mundo en general, ve un escenario que probablemente con un poco más de inflación a mediano y largo plazo, los premios por plazo aumentaron y eso hace que el nivel a la que va a tener que llegar la Reserva Federal en el futuro no va a ser tan bajo como se pensaba y va a ser un poco más alto. Ese no haber subido, no haber bajado la dimensión de que probablemente se esperaba, hizo que los capitales no fluyan a las economías emergentes y no se materialice ese escenario de una apreciación intensa del tipo de cambio nominal que todos probablemente esperábamos entre mediados de este año
y en torno a junio, previo a lo que la Reserva Federal empiece a bajar la tasa. Y en este contexto internacional también cambió bastante por el resultado de las elecciones, que nos debemos, bueno, también un escenario donde también se metió de vuelta la incertidumbre, que era una palabra que ya parecía estar un poco ligada dentro de la discusión económica del escenario internacional. Esto principalmente por las medidas que probablemente porque puede generar una escalada y una especie como de guerra de tarifas que al final va a terminar encareciendo los costos de la cadena logística de la producción a nivel mundial, y eso puede llevar a generar un poco, no un poco, incluso puede ser mucho más inflación a todo el mundo. Ahora, no se sabe a ciencia cierta cuánto va a impactar, cómo va a impactar. Sabemos cuáles son los escenarios, dados esos escenarios, qué puede llegar a pasar, pero hasta ahora yo pienso que todavía no hay un escenario base que te diga exactamente cuál puede ser el impacto de las medidas de Trump en la economía internacional y por ende en los principales socios comerciales y también a nosotros de manera directa e indirecta. Wildo, ¿y qué te parece que podríamos esperar en torno a la economía local para el año 2025 en materia de estructura, por ejemplo? Este año tuvimos, estuviste mencionando, características bastante particulares y fue un año en el cual el agro tal vez no tuvo tanto protagonismo en lo que sería el número macro de crecimiento de Paraguay. ¿Hay cuestiones que se podrían replicar en el año 2025 o podríamos tener un año más normal, entre comillas, en torno a los motores de crecimiento económico? Más normal es una definición que yo no sé si deberíamos decir el nuevo normal. Esto principalmente por el tema de que estamos cerrando este año con un déficit de nuestra cuenta corriente. Extrañamente, el Fondo Monetario tiene también una proyección de un déficit de cuenta corriente para el año que viene, a pesar de que teóricamente al agro tiene que irle bien el año. Ahora, si el agro le va bien y vemos una recuperación en los precios de la soja, ahí el agro puede volver a ser un poco un motor de crecimiento para nuestra economía. Ahora, para el año que viene, lo interesante va a ser si es que esta debilidad del mercado laboral permea a los datos de consumo del siguiente año, especialmente el primer y segundo trimestre. Si es que llega a darse ese caso, probablemente pueda llegar a ponerle un poco en una posición incómoda al Banco Central, pensando de que probablemente van a tener incentivos para poder reducir un poco la tasa política monetaria para tratar de estimular el, el, el crecimiento del consumo, pensando que el consumo pueda verse debilitado por consecuencia de un mercado laboral que no se recupere completamente. Entonces, ese es un escenario que tranquilamente puede llegar a dárselo. El otro escenario que tenemos es básicamente un incremento sustancial en la parte de la inversión, especialmente en la construcción, y que si es que el precio de la soja aumenta al menos algo ligeramente, puede verse acompañado también por un incremento importante en la formación bruta, en la inversión en maquinaria en la inversión en maquinaria y equipos. Y eso puede llegar a hacer que el motor del crecimiento de la economía del año que viene sea la inversión, lo que parece más altamente probable de este escenario, dado la situación actual en la que estamos. Entonces, probablemente el año que viene el motor del crecimiento de la economía paraguaya sea la inversión privada, todo caso. Entonces, eso va a ser algo bastante positivo. El crecimiento de la inversión siempre tiende a tener un poco más de persistencia en el sentido de que genera toque capital y en sucesivos años de buen desempeño de la inversión puede llegar incluso a sustentar una revisión al alza del PIB potencial, si podemos pensar por ese lado. Ahora, el 2025 sí va a ser un año marcado por lo que puede llegar a pasar en la agenda internacional. Entonces, ahí lo que pueda llegar a pasar, bueno, lo que habíamos discutido por el tema de la probable guerra de tarifas que Trump puede llegar a empezar, va a marcar mucho el desempeño de nuestro comercio exterior, tanto en términos de precio por el lado de la soja y combustible, tanto en términos de cantidad, porque obviamente pensando en que empiezan a generarse trabas, barreras de importación y otro tipo de cosas, va a terminar afectando el flujo de principalmente de soja, y eso va a terminar afectando también de alguna manera el resultado final de transportaciones. Entonces el 2025 es un escenario bastante incierto, pero con un poco de sesgo al alza,
altamente probable que tengamos un crecimiento en torno al 3,8%. Va a depender mucho también de cómo vaya evolucionando la inversión. Ahí probablemente algo va a ser muy, muy, muy importante de estar monitoreando las importaciones, la parte intermedia sin combustibles y la parte de las importaciones de capital, que son los indicadores líderes naturales de la inversión total en nuestra economía. Entonces, probablemente si empezamos a ver un buen desempeño de esos indicadores de la importación a comienzo de año, puede dar una señal de que probablemente ese escenario se pueda llegar a ir materializando. Ahora, lo complicado de todo es que vamos a estar en un escenario en el que el mundo va a tener más tasas. Entonces vamos a tener un poco más, el costo de financiamiento externo en dólares a nivel internacional va a ser un poco más alto. Eso también va a obligar, obviamente, que las economías, no solamente Paraguay, terminen reduciendo su tasa de interés o se queden en los niveles en los que están, pensando en un diferencial de tasa y pensando en no tratar de ponerle presión a su tipo de cambio. Entonces, eso hace que las tasas de moneda local en la economía emergente sean más altas de lo que pensábamos. Y eso el Banco Central no va a estar ajeno a eso. Y también tampoco el Ministerio de Economía va a estar ajeno a eso. Recordemos que el año que viene ellos tienen que hacer unas emisiones, por lo menos para la parte del mes, en torno a 1,2 billones de dólares. Y tenés las emisiones que se tienen planeadas para la ANDE y para la AFD, que creo entre los tres en conjunto son emisiones o probables necesidades de financiamiento en torno a 1,7, 1,8 billones de dólares. Y ahí va a ser súper importante el costo de la tasa. Y también va a ser importante, más que la tasa, también si es que cuál es el objetivo de la decisión final. Obviamente, financiar el presupuesto público y hacer el cambio de la deuda en dólares a guaraníes, que era algo que había anunciado el. Pero también hay un punto súper importante que nosotros estamos en nuestra economía en pleno proceso de composición de nuestra curva de rendimiento de moneda local soberana. Ahora tenemos un punto a nivel internacional que son los bonos del 31. Entonces lo interesante va a ser si es que el Ministerio de Economía se anima a construir curvas. Y eso probablemente va a ser un poco complicado para las personas, en general para el término de manejo de discursos políticos, explicarle a la gente, porque al final uno lo que va a querer es construir curvas, no buscar tasas. Entonces, lo ideal sería que el Ministerio de Economía salga con una tasa mayor al 31, ojalá 10 años para adelante, el 31, toca 40, los prestigios en guaraníes, y una tasa corta en guaraníes también, para poder tener dos puntas y un nivel intermedio que probablemente el 31 es el que le va a terminar dando convexidad a esta semicurva en moneda local internacional. Entonces, ese yo creo que va a ser un desafío bastante interesante y hay que ver cuál es la decisión que el Ministerio de Economía toma. Eh, eh, Eso va a llegar a ayudar muchísimo también para poder construir una curva local en moneda local más actualizada, con mucha más información de mercado. Entonces, eso va a hacer también que probablemente nuestros precios de nuestros activos locales se ajusten de manera más rápida a las condiciones financieras de los mercados internacionales. Y ahí sí va a empezar a funcionar con mucha más intensidad la paridad de intereses. O sea, que tanto a veces conversamos de que la diferencia entre la tasa externa y la tasa local explica gran parte la posible trayectoria del tipo de cambio nominal. Entonces ahí sí vamos a tener ya este canal probablemente un poco más activo, de manera similar a lo que probablemente, no de manera similar, obviamente, pues son mercados mucho más profundos, pero como Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia.